Vamos a darle la palabra al presidente del sindicato de teléfonos para que hable por 15 minutos, pues en 15 minutos debemos levantar para cumplir las 4 horas de la sesión reglamentaria. En ese orden de ideas, damos la bienvenida aquí al presidente para que intervenga. Muchísimas gracias, señor presidente. Para la organización sindical y los trabajadores es un gran honor estar en este recinto y obviamente que de antemano agradecemos a la mesa directiva por tener la deferencia de permitírnoslo y saludamos a todos los honorables concejales, en especial a los honorables concejales que han hecho el debate, la doctora Soledad, la doctora María Victoria y el doctor Jorge Durán. En verdad, para la organización sindical, y hay que decirlo, el señor presidente de la ETB le ha mentido a la ciudad y le ha mentido a los trabajadores y también le ha mentido a los medios de comunicación. No obstante de que quisiéramos referirnos por lo último que ha venido aconteciendo en esta gran empresa que, como ha sido llamada por todos los ciudadanos bogotanos, esa es la joya de la corona, pues en realidad en este momento esa joya de la corona va perdiendo las perlas que tiene precisamente por la indebida administración de una persona que carece de la facultad de administrar una empresa tan rentable y buena, la que le ha producido bienestar a los ciudadanos bogotanos. Solamente quiero referirme al tema de la famosa prima de compensación variable, que así exactamente es como se llama, y que el señor presidente Catán quiso confundir, o mejor, quiso hacer que la ciudadanía bogotana entendiera que se trataba era de la bonificación por desempeño, que incluso ni siquiera fue vía negociación que se adquirió en el año 2004, sino que fue vía un proceso de arbitraje en donde se concedió a una parte de los trabajadores, porque solamente esa famosa bonificación por desempeño se le paga a los trabajadores, quiero hacer esa claridad, a los trabajadores que desempeñan la labor operativa, es decir, quienes trabajan el verdadero objeto social de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y esa prima tiene un monto máximo para esos trabajadores que no supera los 1.000 trabajadores, 1.200 trabajadores. El monto máximo es del salario básico de ese trabajador. Es decir, nada comparado con la bonificación denominada prima de compensación variable que se da a los trabajadores directivos de la empresa y que en realidad pues supera cualquier consideración el hecho de observar que cuando nosotros estamos hablando que debería haber por lo menos una mesura atendiendo lo que aquí ya los honorables concejales han manifestado, que los ingresos de la empresa no son los que tenía hace 5, hace 10 años, y que hoy entonces con argucias, porque podría decirse, nos vamos a auto-otorgar unos beneficios de 220 millones, de 160 millones de pesos, cuando si todos los honorables concejales conocemos el aumento en el salario mínimo no superó 22.000 pesos. Eso es supremamente vergonzante para los mismos trabajadores y la ciudadanía, un irrespeto de esta naturaleza, y máxime cuando se ha hecho muy poco porque la empresa de teléfonos penetre en la misma ciudadanía. Ya lo decía aquí la doctora Soledad, con toda la razón. Quisiéramos que se hiciera un estudio y de antemano dijéramos, ojalá tuviésemos aquí al presidente Catán para poder de frente decirle no solamente lo que se ha manifestado con toda razón por parte de los honorables concejales, sino también lo que en realidad está pasando al interior de los trabajadores con la organización sindical, la persecución
a que estamos siendo objeto los trabajadores y en especial los directivos de estas organizaciones a causa de las denuncias que venimos haciendo por este tipo de mal manejo administrativo. Porque a causa de estas denuncias que las hemos elevado a la misma Contraloría, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, incluso a organismos internacionales, hemos sido perseguidos y nos tienen en este momento un proceso equivocado ante el Tribunal Superior de Bogotá, solicitando la posibilidad de un cese de actividades ilegal que nunca existió, sino con justa razón los trabajadores estaban manifestando por esta indebida administración y están solicitando la posibilidad de despedir los trabajadores, los directivos de los trabajadores, en el caso de nosotros, la junta directiva, para podernos despedir. Pero bueno, eso hace parte del oficio cuando se representa a los trabajadores. Pero solamente quiero, sin extenderme, comentarles a los honorables concejales y referirme un poco, por ejemplo, al tema de que hablaba el doctor Jorge Durán, lástima que no se encuentre presente. Pero quiero manifestarle que el problema no es solamente financiero, que el problema no nace en el tema del manejo financiero, el problema nace en algo mucho más delicado. El problema delicado es que la empresa, en el afán de contratar y de tercerizar la mano de obra, contrario a la política de la Bogotá Humana, y tengo que decirlo, porque la política de la Bogotá Humana decía que había que humanizar el trabajo decente, que había que buscar el tema del trabajo decente, pues en realidad estamos haciendo en la empresa de teléfonos de telecomunicaciones todo lo contrario, porque allí solamente existe la fachada de una empresa pública, pero al interior de la empresa de teléfonos lo que hay es eminentemente contratismo. Se aumentó, señores concejales, honorables concejales, de la administración anterior, se aumentó en un 30% la tercerización de la mano de obra. ¿Qué decir de los trabajadores que ni siquiera, la doctora Soledad hablaba de Colbatel, y quiero comentarles la experiencia que tienen en promedio los trabajadores de ETV, que supera los 15 años y que en realidad saben cómo se hace la labor de la operación de la red de la empresa de telecomunicaciones, fueron desplazados a través de una firma con el pretexto de que íbamos a desarrollar la mejor labor que tiene que ver con el tema del desarrollo de la fibra óptica o fibra óptica en su hogar. Pero eso no es más que una falacia. Es más, quiero hacer en un momento una salvedad frente al tema. Esta organización sindical jamás se opondrá al desarrollo tecnológico y mucho menos va a negar de que efectivamente el instalar y cambiar las redes de cobre por red de fibra óptica no es un avance tecnológico. Pues por supuesto que lo es, pero lo que no está de acuerdo la organización sindical, y lo debe conocer la honorable concejales, es la manera como se improvisó el desarrollo de esa nueva tecnología, en donde nunca se planificó, sino que sencillamente se sentaron unos burócratas en un escritorio a desarrollar un proyecto, y que cuando se fue a ejecutar en el terreno se encontró todo tipo de falencias. Y esto lo podemos demostrar sencillamente en cuanto a que la administración con la organización sindical se comprometió a que una vez terminado el plan piloto, que terminaría el 31 de diciembre del 2013, se migrarían de de cobre, de la red de cobre a fibra óptica, se migrarían mensualmente 60,000 usuarios. Quiero contarles, señores concejales, que a hoy, 23 de abril, no se han migrado 1,000 usuarios a la fibra óptica. Y eso implica, señores concejales, ya para terminar, que está ocurriendo algo supremamente delicado para la ciudadanía, porque esta empresa de telecomunicaciones es de la ciudadanía bogotana, y por eso a nosotros nos parece tal vez totalmente desconocedor por parte del presidente que no acuda al Consejo de Bogotá. Nosotros como organización coincidimos con los concejales, con los honorables concejales, de que el presidente tiene que venir y dar la cara a los representantes verdaderos de la ciudadanía bogotana. Nosotros coincidimos con eso. Pero termino diciendo lo siguiente: en el afán de mostrar
o demostrarse a los medios de comunicación, se maquillan las cifras. Y no obstante de que se maquillan las cifras, los trabajadores, el mismo Contralor, si ustedes pudieron observar, tiene dudas respecto del manejo de cómo se trata allí el factor humano en la empresa de telecomunicaciones. ¿Por qué hay dudas? Porque, como lo decía la doctora Soledad, efectivamente aquí se da preponderancia al contrato y los trabajadores de planta que tienen la experiencia son relegados a que vayan y tapen las embarradas que causan los contratistas contra quienes obviamente la organización tampoco tiene nada, pero que no tienen ningún tipo de experiencia y que la responsabilidad es de la empresa de telecomunicaciones cuando quiera, que sin ningún tipo de adiestramiento los envía a reparar las líneas, y en esa reparación de las líneas, por reparar una línea dañan 5, motivo por el cual una vez en septiembre se entregó la operación de cobre, que hoy el 99% de las redes en última milla son en cobre. Una vez terminado, entregada esta operación al contrato Colbatel, que entre otras cosas Colbatel lo que hace es también cuarterizar, lo que hace es que los daños se incrementan hasta en un 300%. Y quiero contarles que ese problema de multiplicarse los daños por una u otra razón, pues implica que se incumplen las condiciones que deben cumplirse de acuerdo a la reglamentación legal. Y no obstante, y lo más delicado es que el usuario del servicio pues se cansa porque no tiene una solución a su reclamo. Y al cansarse está ocurriendo de que ese usuario se está retirando y se está yendo para la competencia. Quiero decir acá, yo considero que no fueron 100,000 usuarios los que se fueron en el último año, por ahí pasó la cuenta, fueron muchísimo más. A diario se están retirando y los problemas son precisamente porque, así como lo consiente el mismo presidente, no hay una debida atención al usuario, no hay una política que fidelice el cliente y entonces él inmediatamente, al no tener un buen servicio, se va para la competencia. Y decimos lo siguiente para terminar: ¿de qué nos sirve una autopista como la que se pretende construir en la empresa de teléfonos con la fibra óptica en su hogar, si al final del camino, cuando se corrijan todos estos errores, no tenemos usuarios? Es decir, en la autopista no hay quien transite. Por eso llamamos la atención y le pedimos y les agradecemos al honorable Consejo que intervenga, que no nos cansemos en esta petición de exigirle al presidente que tiene que dar respuestas, y respuestas concisas y claras, que tiene que, esta empresa tiene que ser grande, pero para ser grande tiene que ser competitiva, y para ser competitiva tiene que funcionar a la par de cómo funciona la competencia. Yo en verdad les agradezco, señor presidente, muchísimas gracias, y les agradezco por esta oportunidad, y por favor, ayúdenos para que la empresa de teléfonos no se acabe. Muchas gracias.